la casa y hoy vamos a aprender a tejer esta cinta para el pelo en forma de Moebius o de infinito, ¿vale? Que es como si fuera un turbante, una cinta lisa, solo que hace este pliegue y genera esta forma tan bonita que queda a modo de turbante. Como ves, la he tejido con los restos del bolso de playa que tejimos hace un par de semanas. Tú puedes utilizar, por supuesto, el material que quieras. Es totalmente indiferente. Lo único que tendrás que adaptar es el tamaño de la cinta a la circunferencia de tu cabeza. Empezamos. El material que voy a utilizar para tejer el turbante o cinta de pelo Moebius serán los restos que me han quedado del bolso marino que presenté al reto de junio de Casasol. Es el mismo material, el lino flamenc de 6 cabos, solo que en este caso sería azul marino y blanco. El ganchillo recomendado para trabajar este material está entre 5 y 7 milímetros y yo voy a utilizar esta aguja de 5 milímetros para hacer esta cinta. Tijeras y aguja lanera para perder los hilos. Para empezar, hoy vamos a aprender un truco para evitar la falta de elasticidad que tiene la cadeneta inicial, ¿vale? Como la cadeneta inicial va en la parte interna, si la hiciéramos de forma común, nos quedaría en esta parte muchísimo más rígido que en la parte exterior. Eso suele pasar a veces con las cintas así en infinito, o incluso cuando las hacemos normales, esa propia cadeneta desiguala un poco la elasticidad. Por lo tanto, te voy a enseñar un truco para hacer ese inicio. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Si no sabes tejer nada de ganchillo, recuerda que tienes el curso online de iniciación al ganchillo de la loca de la casa de forma gratuita al suscribirte a mi newsletter. En la cajita de información te explico cómo hacerlo. Entonces, después de este nudo corredizo, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora vamos a coger hebra, vamos a meternos en la primera, vamos a coger hebra y vamos a tejer un punto alto pero largo, es decir, pasando primero por el primer hilo, por el segundo y así, ¿vale? Normalmente el punto alto lo hacemos con 2 lazadas, este pues con 3. Vamos a repetir, cogemos hebra, ahora meteremos la aguja en esta trencita que se genera en la parte posterior. Cogemos hebra y nos quedan los 3 anillitos. Pues ahora pasaremos la aguja por el primero, otra vez por los siguientes 2 y otra vez por los 2 que quedan. Y como ves, vamos montando puntos altos uno encima del otro y nos va a crear como una línea recta de puntos altos sin haber partido de la cadeneta. Y de esta forma nos evitamos esa falta de elasticidad. Vamos a repetirlo. Cogemos hebra, en esta parte trasera se genera como una trencita, aquí, como una cadenita, como si hubiéramos hecho una cadenita, ahí. Metemos la aguja, sacamos hebra, nos quedan 1, 2 y 3. En esta tercera, así, pasamos la hebra, volvemos a pasar la hebra en las siguientes 2 y volvemos a pasar la hebra en las siguientes 2. Y ves cómo se va formando esta suerte de puntos altos. De nuevo cogemos hebra, pasamos por la cadeneta, cogemos hebra, nos quedan 3, atravesamos la primera, atravesamos las siguientes 2 y las siguientes 2. Y como ves, además nos queda como si tuviéramos aquí esta cadeneta y aquí la otra, ¿vale? Entonces, repetimos, cogemos hebra, metemos la aguja por la trencita de abajo, nos quedan 3 anillitos, pasamos el primero, los siguientes 2 y los siguientes 2. Y así vamos a continuar hasta que alcancemos la medida de la circunferencia de nuestra cabeza menos 1 centímetro.
¿vale? Para que nos pueda de alguna manera apretar o ajustar, se pueda ajustar la cinta en nuestra cabeza. Bueno, pues acabo de terminar mi primera vuelta, ¿vale? Como hemos aprendido, también esta técnica nos sirve para hacer cuerda, así cuerda plana, ¿vale? Con un poquito más elasticidad. Y bueno, pues la circunferencia de mi cabeza son 54 centímetros y la largura de esta cinta son 52, ¿vale? Le he hecho 2 centímetros menos para que se ajuste mejor a mi cabeza. Y ahora vamos a unir, a hacer de forma plana, así. Vamos a coger donde estábamos, que es en este punto. Y ahora la lógica sería seguir tejiendo así, ¿no? Pues lo que haremos es, justo para darle este efecto de turbante o Moebius, lo que haremos es así, darle la vuelta a la cinta y tejer el siguiente punto alto en este primer punto alto, ¿vale? Parece un poco raro porque da la sensación de que queda así. Y ahora con esta hebrita que nos ha quedado suelta, vamos a soltar un poco el ganchillo, con esta hebrita que nos ha quedado suelta, meteremos el ganchillo por esta primera cadenita, engancharemos la hebrita y así nos encaja perfectamente las dos piezas, ¿vale? Esto solo es para poder continuar con la misma forma. Entonces, con el mismo ganchillo le voy dando otra pasadita. Aquí ya está enganchada esta parte baja y ya no nos queda tan suelto, ¿vale? Esta es la forma que nos tiene que quedar, ¿eh? Una esquina aquí y otra esquina aquí de 90 grados. Y ahora ya tenemos montado lo que es el efecto Moebius y ahora ya solo tenemos que seguir tejiendo en forma como en infinito, ¿vale? Si queremos hacer cambio de color, ahora cuando terminemos esta vuelta y nos encontremos aquí, hacemos el cambio de color y mientras tanto seguimos tejiendo un punto alto en cada punto alto y voy a aprovechar y esta hebrita la voy a perder en estos primeros puntos altos. Nos vemos cuando lleguemos a este punto. Mira, pues acabo de llegar otra vez a este extremo. Ahora me junto aquí con esta esquina. Si no voy a hacer cambio de color, sencillamente hago un nudo deslizado. Y si voy a hacer cambio de color, cojo mi hebra blanca y ese punto deslizado lo haré con la hebra blanca. Estiro un poquito del azul marino para que se quede bien ajustado. Aquí siempre me quedan dos hebras, la corta que voy a ir escondiendo y la larga con la que voy a levantar dos cadenitas al aire para coger altura. Aseguro bien los hilos y de aquí en adelante sigo tejiendo un punto alto en cada punto, sin aumentos ni disminuciones. Ves que aquí ya voy escondiendo este hilo blanco y así cuanto menos hilos sueltos me queden, pues luego más fácil el acabado. Y así voy a seguir hasta volver a encontrarme en este mismo punto, ¿vale? Pues mira, ya he terminado. Después de tejer un punto alto en cada punto, hasta encontrarme otra vez con el inicio, ¿vale? En este caso voy a tejer hasta aquí, ¿vale? No voy a continuar haciendo más vueltas, por lo tanto voy a enganchar la aguja en este primer punto alto de la vuelta, hago un nudo deslizado, cadenita y ya está. Y ahora cortar y perder el hilo. Y en el caso de que quisieras hacer una fila más, como he hecho en este caso,
pues tan solo tendrías que hacer aquí el cambio de color y tejer otra vuelta, un punto alto en cada punto alto hasta que alcances la anchura que tú quieras. Y como ves, nos queda ya montada la cinta de pelo Moebius. Esta la voy a llevar a juego con mi mochila marinera y esta a juego con mi bolsa de playa.